Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 21 al 22, y así dice la poderosa palabra de Dios. En otro tiempo, ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. El título para este mensaje de hoy es Reconciliados con Dios. Cuando nosotros nacemos, pues tenemos esa semillita, o se puede decir, ya que estuvimos en una época desafortunadamente de pandemia, con ese virus que es el pecado. Cuando en nuestra vida nosotros dejamos que esa semilla, que ese pecado original sea el que reine en nuestras vidas, pues sencillamente vamos a vivir de espaldas a Dios, vamos a vivir negando su voluntad, vamos a vivir conforme a nuestro sentir, a nuestro pensamiento, a nuestra propia prudencia. Y el Señor nos enseña en la Biblia que no nos fiemos de nuestra propia prudencia. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida de frente al pecado y de espaldas a Dios, es decir, abrazando el pecado, pues es triste decirlo, pero el ser humano se convierte en un enemigo de Dios. Y aún el Señor, sabiendo esto, no le importó enviar a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que muriendo en la cruz pagara el precio por nuestros pecados. Y eso es inmerecido. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser pecadores, nuestra sentencia, más bien lo que merecemos, si hablamos de mérito, no es una vida y un perdón de Dios, puesto que estamos siendo enemigos de Dios, sino que merecemos una condenación y la muerte. Pero el Señor no quiere eso para nosotros, porque los planes que Él tiene para la humanidad son de bienestar y no de calamidad. Y entonces Jesucristo, alguien tenía que pagar el precio del pecado por nosotros, porque ninguna persona era perfecto para poder pagar el precio del pecado. Y envía a Jesucristo, la única persona 100% santa, 100% sin pecado que ha existido aquí, o que ha pisado la tierra más bien. Y a través de su muerte vence el pecado. Y a través de su resurrección venció la muerte, que es la paga o el fruto del pecado. Entonces, mereciendo nosotros todo el castigo de Dios, no tenemos su castigo, tuvimos su gracia y su misericordia a través de Jesucristo. Pero es necesario que para recibir esta salvación o esta oportunidad que nos da el Señor a través de Jesucristo, es necesario que tengamos el acto de fe, primero, de arrepentirnos de nuestros pecados, y segundo, de una vez consciente de que necesitamos un Salvador, porque Dios sabía que el hombre o el ser humano no podía salvarse a sí mismo, envía a Jesucristo, y una vez arrepentido de nuestros pecados, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, que nos ayude, que nos transforme, que nos permita ser esa persona que Él quiere que Él sea. Y entonces experimentaremos un gran cambio en nuestra vida, donde ya no queremos estar de frente y abrazando el pecado, sino de espaldas a Él, negando el pecado, negando parte de esa naturaleza que somos como ser humano, que es ese componente de pecado, y dándole la cara a Dios, abrazando a Dios, amándolo, relacionándonos con Él y caminando conforme a su voluntad. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú sabías que nosotros como seres humanos no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Reconocemos hoy una vez más que tenemos la necesidad de un Salvador, y tu Hijo Jesucristo es nuestro Salvador. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mi gente bella, mis hermanos, que el Señor les bendiga, y recordemos, la humanidad mereciendo, porque si hablamos de meritocracia o de méritos, merecía una condenación eterna, pero el Señor sabía que el hombre o el ser humano no podía salvarse a sí mismo y nos reconcilió con Él. Pasamos de estar de un estado de enemigos a hijos de Dios, amigos de Dios, a través
de nuestro Señor Jesucristo. Mereciendo la condenación, tuvimos la salvación, la cual es posible única y exclusivamente a través de Jesucristo. Es la oportunidad de vida y de salvación que nos dio el Señor. Que Dios les bendiga.